aprobado por el que examina nuestros corazones. Y continuamos en estos pequeños estudios acerca de lo que la vida de Pablo y esta iglesia tan preciosa, el resultado de la prédica del evangelio, todo lo que sucede en estas vivencias de la primera Tesalonicenses. Ahora vamos con el capítulo 2. Y una pregunta para comenzar, mis hermanos: ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que me motiva? Y quiero hablarles en esta oportunidad a los que el Señor nos ha dado la bendición, el privilegio de predicar el evangelio del Señor. Esa es la encomienda, predicar el evangelio. ¿Por qué lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos de esta y de la otra manera? Y vemos aquí al apóstol Pablo con una motivación gloriosa y un método el cual necesitamos aprender ahora. Esta es la iglesia primitiva, esta es la iglesia perseguida, y en esa tribulación es como se ha predicado el evangelio, con qué denuedo. Miren el versículo 1 del capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Y cuando dice vana, está refiriéndose a que dice, pues no fue improductiva, tuvo fruto en abundancia. No llegué predicando filosofías huecas, no llegué con retórica, no llegué a ustedes, porque en ese entonces la retórica era pues lo que importaba, no tanto el mensaje en sí, sino que la retórica, la manera de decir las cosas, ¿verdad? Y de convencer al que estuviera por ahí escuchando. No llegó con eso, no llegó sino con esa vivencia del resucitado en su vida. El apóstol Pablo vivía, era un mensaje viviente por todas esas calles en Tesalónica, y cuando abría su boca había una autoridad de parte de Dios, porque él tenía un entendimiento. Él mantenía un entendimiento. ¿Cuáles eran sus motivaciones? Y veamos el versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de grande oposición. Y sí, esto lo podemos ver en Hechos 16. El que quiera continuar en este estudio profundizando, usted puede buscar en Hechos 16 y se puede ver la gran oposición que sufrió con los filipenses y con los tesalonicenses. Y en medio de esa oposición, el apóstol Pablo no menguó el mensaje, no le quitó la esencia al mensaje, fue directo y conciso, porque él tenía muy en lo más profundo de su corazón lo que había pasado en él. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces no podía quitarle, no le podía quitar la esencia, no le podía quitar la fuerza. No, en la prédica él iba a ser constante en su forma, no le menguó, ni le quitó, ni porque a este grupo, ni porque al otro. Y entonces, y así vemos el capítulo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Qué tremendo. Miren, y esto lo podemos ver ahora en pleno siglo 2020, con años más, ¿verdad? Que mucha prédica con error, no hay asiento del poder de Dios, no se predica el evangelio, se predican otras cosas, otras banalidades, las intenciones no son las puras, van detrás de un nombre, van detrás de una posición, van detrás de enriquecimiento económico. Y el apóstol Pablo no iba por eso, iba con el mensaje de salvación puro. Y es allí, mis amados hermanos, es donde nos necesitamos mantener en la pureza del evangelio. Si no, nos vamos a distraer
y vamos a hacer énfasis en otras cosas y los resultados son improductivos. Y dice el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestros corazones. Aleluya. ¿Quién es el que aprueba nuestros corazones? ¿Quién es el que examina nuestros corazones constantemente? Y el apóstol Pablo ya había sido, a esta altura del partido, ya había sido examinado una y otra vez y le había ido muy mal. Esa persecución era en contra de su vida, pero le había ido muy bien porque la razón de su vida estaba evidenciada. La conversión de los tesalonicenses, ellos mismos ahora imitaban la conducta del apóstol Pablo, ellos mismos predicaban, ellos mismos vivían ese evangelio glorioso, pero es como con una motivación, es predicar el evangelio de salvación, del resucitado. Ese es el que tiene poder de Dios. Cuando empezamos con las mezclas, impurezas, nuestros propios nombres, queremos ponerlos en alto. ¿Qué van a decir cuando yo muera? ¿Y qué van a decir? Lo auténtico, lo que fuimos, eso van a decir. No nos preocupemos. ¿Qué es lo que van a decir cuando nos lleven en esa caja, verdad? Y al cementerio. Seamos auténticos delante del Señor, porque hay uno que sí mira. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Yo, dice Jehová de los ejércitos. Él es el que sabe, el que mide, el que prueba. Mis hermanos, nuestra motivación con ese legado glorioso del mensaje, de la prédica, debe ser en mi vida debe reflejar ese milagro de la salvación. Y eso es lo que sale con mi boca, con autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Glorioso eres, mi Señor. Padre, aquí hay vasos de barro, mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia sobreabundante, Padre, nos ayude constantemente en nuestras motivaciones. ¿Por qué predico? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué lo hago de esta manera y por qué no lo hago de la otra? ¿Y por qué no hago lo que la palabra me dice, sino que puros inventos y filosofías del mundo que se presenta? Señor, tú sabes, Padre, los corazones. Llévanos a la cruz a todos, mi Señor. Constantemente llévanos a la cruz, porque es la cruz la que tenemos que predicar. En el nombre de Jesús. Glorioso eres, mi Señor. Amén. Bendito el Señor.